Saludos clase, en este momento veremos cómo crear una aplicación en ASP.NET usando el patrón MVC, haciendo uso de Entity Framework. En esta ocasión con el modo de trabajo Code First. Codificamos primero y a partir de ahí él va a generar las tablas y bases de datos que especifiquemos. Vamos a comenzar. Primer paso es ir a Visual Studio, crear el proyecto. Ya lo tenemos creado. El nombre es Code First. Ir a la carpeta Models y seguir estos pasos. Add Class, añadir una clase. Hagamos eso. Estamos aquí en Modelos, que como pueden ver está vacío. Y vamos a añadir una clase. Pongámosle el nombre y establezcamos las propiedades que ha de tener. Aquí están las propiedades de la clase. Bien, es importante notar lo que dice aquí, que debemos establecer las propiedades porque esa clase que creamos se va a constituir en una tabla y que esas propiedades serán las columnas de la tabla. Visto aquí, la tabla se va a crear con un nombre como este, parecido, ¿no? Relacionado, y estas serán las columnas. Bien, así que creada la primera clase, continuamos. El siguiente paso sería integrar al proyecto Entity Framework. ¿Cómo sería esto? Vamos al proyecto y venimos a administrar los paquetes Nugget. Vamos a Browse para navegar y buscar el paquete que estamos buscando. Ojo, debo hacer esto en mi caso. Ahí está, Entity Framework. Instalarlo. En los otros modos de trabajo, esto no hay que hacerlo porque con el asistente, él de manera interna, transparente a nosotros, lo instala. Pero en este caso, como vamos a codificar, Code First es el modo, debemos integrarlo. Ya lo hizo. Podemos cerrar acá. ¿Por qué integramos el Entity Framework? Para poder ejecutar el siguiente paso, que es este, que dice añadir otra clase que será de tipo DBContext. Hagámoslo. También en el modelo. Ya está la primera clase, que es esta. La otra clase será de tipo DBContext. Recomendación es que usted le ponga un nombre a esa clase relacionado con esta tabla, pero no es obligatorio. Yo voy a seguir esa recomendación. Pero hay que ponerle un apellido para que podamos distinguirla. Bien, esto es simplemente algunas convenciones. Le pusimos context como apellido, ya verán por qué. La clase se creó. Ahora vamos a poner una librería, a importar un namespace, que es este, Entity. Trajo como Entity, ese. Integrando esta librería, ahí, podemos utilizar la clase genérica de Entity Framework, una clase interna de ella de tipo DBContext. Repetimos el proceso. Estamos creando una clase, le vamos a poner estudiante context, que va a heredar de DBContext. Esta clase de DBContext es muy importante, es una clase propia de Entity Framework. Lo que hace, lo explicamos a continuación. Previamente vamos a crear una propiedad que será de tipo DBSet. Y esa propiedad le vamos a poner es el nombre de la clase. Esa es la clase que ya tenemos. Y aquí, como nombre de la propiedad, vamos a poner un nombre que él nos sugiere, estudiante, pero en plural, estudiantes. ¿Qué es lo que está haciendo esta clase y esta propiedad? La clase DBContext es la que hace el mapeo entre la clase original hecha en C# y la base de datos relacional que se va a crear. Esta clase es, repito, la que hace el trabajo porque integra en sí misma las funciones de SQL. Bien, esta propiedad lo que hace es crear tablas. Esta clase hace el mapeo y esta propiedad crea tablas.
crea una tabla con este nombre, ustedes la verán con ese nombre, a partir de la clase que se le especifique acá. Así que esto es de vital importancia si vamos a trabajar con Code First. Así que repasamos lo que hemos hecho hasta ahora. Creamos una clase y creamos una clase de contexto que la pusimos a heredar de DbContext y pusimos como propiedad que cree una clase que cree una tabla a partir de esta clase. Hecho esto, señores, entonces estamos listos para el siguiente paso, que es esto. En la consola del Package Manager hay que ejecutar dos comandos. Primer comando, Enable Migrations. Este comando nos va a habilitar para hacer migraciones. ¿Qué es una migración? Bueno, es algo de Entity Framework del modo Code First, que es tomar una clase y hacer que las propiedades de esa clase, el nombre de esa clase, sean migradas a tablas SQL. Eso es una migración. Tomar clases C# y convertirlas en tablas SQL. Y Update Database. Este comando, este es el comando, este es el que va a crear la base de datos y las tablas. Entonces, el comando Enable es para habilitar las migraciones y este es para ejecutar, crear base de datos y tablas y en caso de que existan ya, actualizarla, porque muchas veces uno tiene que hacerle cambios después de haberla creado. Así que hagamos esto. Aquí está la consola. Si usted no la tiene ahí, vaya a Tools, NuGet Package Manager Console y él la va a habilitar. Así que vamos al comando Enable Migrations. Antes de, vamos a recoger todo. Fíjense las carpetas que hay. Va a aparecer una carpeta nueva. Quiero poner lo que se vea. Ahí está. El comando Enable Migrations. Le damos su tiempo para que él ejecute, nos va a ir retroalimentando aquí lo que va haciendo y aquí en su momento aparecerá una carpeta llamada como esto, Migrations. Bien, ya lo hizo. Miren aquí la carpeta Migrations como apareció. Esta carpeta tiene un archivo llamado configuraciones, muy importante. Vamos a ir al archivo, clic. Él tiene una propiedad que dice habilitar la migración automática, por defecto la tiene false. Vamos a ponerla verdadero. Si no lo ponemos verdadero, el siguiente comando, el update database, nos daría error. Así que siempre haga eso. Configuraciones, póngalo true, esta propiedad, para que pueda ejecutar el siguiente comando. Ahora sí, vamos a ejecutar el comando update database. Antes de, quiero llevarlos a SQL. Vamos a refrescar para que veamos qué pasa. Tenemos estas bases de datos que ustedes ven acá. Vamos a ver qué pasa ahora. Ya lo hizo, miren aquí cómo nos retroalimentó. Vamos a ir a SQL porque quiero explicar algo de acá. Vamos a actualizar. Y bueno, si se fijan, no hay ningún cambio. Las mismas bases de datos que habían están, las abrimos y no encontramos nada nuevo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es importante explicar esto. Code First está creado para que uno se concentre lo menos posible en la base de datos y lo más posible en el código. Por eso, él apunta de manera interna a instancias ligeras de SQL. Por defecto, él apunta a SQL Express si uno lo tiene instalado. Si uno no lo tiene instalado, apunta a otro proveedor que les muestro a continuación. Así que miren esto. Yo sí tengo SQL Express, aparte del SQL Server normal, vamos a abrir la instancia de SQL Express. Ahí está. Ojo, miren cómo se llama el proyecto, Code First. Vamos a abrir bases de datos.
Y miren, aquí apareció una base de datos con un nombre largo, codefirst.models.estudiantecontext. Esa base de datos fue la que él creó cuando ejecutamos el comando de update database. Como no le dijimos no lo parametrizamos, él por defecto toma el nombre del proyecto, carpeta models y la clase contexto. Y cuando entremos, ahí está la tabla estudiantes. Vamos a probar eso. Bueno, el nombre es un poquito largo, vamos a ponerlo por acá. Yo quiero que ustedes vean el diseño de esa tabla. Que ya abrió, se corresponde con lo que especificamos en la clase. Ahora bien, detalles a tomar en cuenta. Ese nombre yo lo encuentro poco atractivo y poco efectivo para uno trabajar y codificar. Si usted quiere cambiar ese nombre y quiere establecer otro proveedor que no sea SQL Express, entonces veamos lo que tenemos que hacer en la clase tipo DBContext. Vamos a cerrar esto y vamos a ir allá a Visual Studio. Muy bien, en la clase que es tipo DBContext, nosotros debemos, si queremos especificar en el mismo SQL Express, suponiendo que ese sea el servidor que usted está ejecutando, usted quiere especificar el nombre, bueno, pues cree un constructor para que se pueda especificar eso y parametrizar. El constructor tendrá el nombre de la clase. Pongámosle este código. Le puse ese nombre. Hace falta completar el constructor con esto. Disculpen. Bien. Con lo que estamos diciéndole es, créame una base de datos con ese nombre en SQL Express, que es el que él tiene por defecto. Cuando le demos a Update Database, fíjense que no existe una base de datos con ese nombre que diga base CF, no existe. Actualizamos y no la hay. Vamos a hacer el Update Database otra vez al haber puesto este constructor y veremos que él va a tomar en cuenta esto y va a crear la base de datos con ese nombre. Ya lo hizo. Vamos a ver. Aquí está. Base CF, que fue el nombre que especificamos. Entonces, para resumir esta parte y continuar con la siguiente, si usted tiene instalado SQL Express, entonces CodeFirst por defecto, a menos que se le diga lo contrario, va a apuntar a SQL Express como la instancia para crear la base de datos. Si usted desea personalizar el nombre, utilice este constructor y ahí dígale en ese string el nombre que tendrá la base de datos. Ahora bien, si usted tiene digamos otro proveedor, SQL Server u otro proveedor, ¿qué se hace? ¿Qué se especifica? Y si usted no tiene SQL Express o aún teniéndolo no quiere usarlo, bueno, en ese caso entonces usted tendrá que especificar en una cadena de conexión, en un archivo particular, especificar esos parámetros. ¿Dónde? Ven aquí, en el archivo webconfig. Vamos a abrirlo. En el archivo webconfig, que es común a todos los modos de trabajo, en todos los modos de trabajo este archivo está y tiene estas etiquetas, estas tags HTML. Si usted se fija, no aparece un tag para connection string, tenemos que crearlo. A veces lo que uno hace es que lo copia, lo tiene por ahí. Vamos a crearlo desde cero. Verán el código a continuación.
Vamos a tomar el tiempo para que vean cómo construirlo. La cadena de conexión debe tener un nombre, es algo requerido. Vamos a ponerle cadena 1. Debe tener la propiedad connection string, donde usted va a especificar simplemente tres parámetros. Algo que usted ha visto en otro tipo de solución. El data source. Atención señores, yo estoy haciendo esto para que no trabaje en SQL Express, sino en este proveedor que yo voy a especificar acá. Dije proveedor en este servidor. El data source, el nombre del servidor. Initial catalog es el nombre de la base de datos. Atención señores, la base de datos no existe, así que yo la voy a poner. Le vamos a poner en el servidor normal, vamos a ponerle, miren, tenemos estas, vamos a ponerle CF, que no existe. Ese va a ser el nombre de la base de datos. El siguiente parámetro es seguridad integrada. Bien, finalmente, un último parámetro es necesario, decirle el nombre del proveedor. System.data.sql client. Entonces, vamos a ver la cadena. Un nombre, a opción suya, la cadena de conexión con tres parámetros, el data source, el catálogo inicial o el nombre que tendrá la base de datos que no existe, que usted mandará a crear, y especificando el modo de acceso a ese servidor. Finalmente, especificar el nombre del proveedor. Aquí dice ahí, SQL Client. Bien, con eso, perdón, le estamos especificando que él va a crear la base de datos no en SQL Express, sino en el servidor SQL Server. Y en la clase context, en vez de poner el nombre de la base de datos, yo voy a poner el nombre de la conexión, cadena 1, que así se llama la cadena de conexión, cadena 1. Cuando ejecutemos esto, veremos que aquí de hecho me voy a desconectar de SQL Express, va a trabajar ya finalmente en el SQL normal. Ya lo hizo. Esta es la parte que nos indica que sí que lo hizo bien. Vamos a ver. Miren la base de datos CF con la tabla estudiantes. Entonces, ¿qué vimos? En webconfig usted establece una cadena de conexión para especificar un servidor diferente al que él trae por defecto. Y en estudiante context usted debe especificar el nombre de esa cadena de conexión con el constructor. Bien, el otro proveedor que yo mencioné ahorita es el LocalDB. Si uno no dice nada, si uno no tiene SQL Express, de acuerdo, si usted no tiene SQL Express instalado y usted lo que tiene es SQL Server, por defecto, sin usted hacer nada de lo que hemos hecho, él le va a crear la base de datos aquí en este proveedor que vamos a ver a continuación. Es algo integrado que trae Visual Studio, una instancia light, bien light de SQL. Vamos a buscarla para mostrarla. Miren aquí, en SQL Server, miren, LocalDB. LocalDB es un servidor, una instancia de SQL, repito, light, ligera, que trae integrado a Visual Studio para este tipo de trabajo, porque el objetivo es que usted se concentre en el código. Entonces, ¿en qué momento se hará el LocalDB? Digamos que usted no tenga SQL Express y que el Code First no va a hallar SQL Express para apuntar a él. Bueno, pues por defecto y sin decirle nada, si usted tiene SQL Server, él lo va a hacer en LocalDB, a menos que con la cadena de conexión usted especifique lo contrario. Bien, dicho de esta manera, entonces vamos a tratar de verlo.
Miren, en LocalDB, ahí adentro él crea muchas bases de datos según proyectos anteriores que uno haya realizado. Miren ahí. Bien, de otros proyectos que hemos realizado, él lo ha creado allá. ¿De acuerdo? Y aquí hay otro LocalDB. Bueno, en este caso, señores, hemos visto cómo crear el modelo con Code First. ¿Y qué hemos hecho? Vamos a simplificar esto ya para ir cerrando. Cerramos acá. Creamos una clase. Luego fuimos y creamos una clase de tipo DBContext que va a donde especificamos que me cree una tabla llamada estudiantes basándose en esta clase. También utilizamos un constructor para especificar otro proveedor o para especificar, digo otro proveedor que no sea SQL Express, y también para especificar el nombre en dado caso de la base de datos. Importamos Entity Framework, utilizamos el comando Enable Migrations, vamos a tratar de verlo acá. Recuérdenlo, Enable Migrations, que creó esta carpeta migraciones, este archivo configuraciones, al cual vamos a poner verdadero. Y luego entonces creamos nuestro comando Update Database. Ejecutamos ese comando. Con ese comando, entonces, Visual Studio toma en cuenta la clase que usted creó, toma en cuenta la cadena de conexión, toma en cuenta la propiedad DBSet y se va a SQL y crea las tablas. Entonces, con ese modelo hecho, entonces a partir de ahí usted puede crear su aplicación. Ya eso lo hemos visto en otros tutoriales, que sería crear una aplicación utilizando el Entity Framework o de manera personalizada. Para que el video no se extienda más, lo vamos a dejar hasta ahí. Espero que les sea de bastante utilidad.